Bueno, consideremos ahora una partícula que oscila en el eje X, y como no hay este, movimiento en los ejes Y, Z, simplemente lo ignoramos, suponemos que estamos en una línea y vamos a pensar que está oscilando de esa forma. Entonces, la forma de describir un movimiento oscilatorio simple se hace vía funciones trigonométricas. Así como antes teníamos, este, si se acuerdan, teníamos esta forma antes de escribir una trayectoria. Ahora la trayectoria oscilatoria la vamos a escribir de esta forma: x de t igual seno de omega t, ¿no? Entonces omega, que lo que nos dice es qué tan rápida es la oscilación. Entonces, lo que tenemos es un movimiento armónico simple. Se llama así: movimiento armónico simple. Entonces, la forma de graficar el movimiento armónico simple, si esto es el tiempo y esto es, digamos, cuánto se mueve en el eje X, va a ser algo así, ¿no? Esto tendría que estar en la misma línea y esto también, porque es el gráfico de seno de omega t. Y esto lo que nos dice es que a medida que pasa el tiempo, sube en X, baja, sube, o sea, es como que arrancó acá en el medio y a medida que esto sube, esto se hace. Y después tiene que baja, pasa por el punto del medio y luego va hacia atrás y así sucesivamente. Así que por eso lo describe exactamente un movimiento oscilatorio. Entonces, tenemos la trayectoria, tiene la información de la velocidad y de la aceleración. Es simplemente en función de x, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es tomar la primera derivada de seno de omega t. Bueno, esta derivada es el coseno, vamos a escribirlo. La derivada del seno es el coseno, pero tenemos un omega t, el omega sale por regla de la cadena. La derivada es omega por coseno de omega t. Esta es la velocidad en x. Y podemos hacer exactamente lo mismo para la aceleración en x. La derivada del coseno es menos seno, así que va a salir un menos, va a quedar el seno. Teníamos un omega y sale otro omega de acá adentro por regla de la cadena. La aceleración, entonces tenemos velocidad y aceleración, que era la información contenida en la, trayectoria, digamos, del movimiento armónico simple. Un par de cosas interesantes para ver, por ejemplo, cuando la posición en x es máxima o mínima, que vendría a representar que la partícula llegó al extremo, bueno, la velocidad es cero. ¿Por qué? Porque cuando llega al máximo, es cuando llega al máximo esta función. Esto es lo máximo que puede dar la x de t, y el máximo de x de t tiene que dar exactamente los extremos. El extremo se llega cuando el seno es máximo, y el seno tiene su máximo en pi sobre 2, por ejemplo. Entonces, en pi sobre 2, esto tiene un máximo que obviamente es 1. Por supuesto que estoy obviando el omega. Si uno considera el omega, entonces debería considerar pi sobre 2 sobre omega. Pero es un detalle nomás. Lo que importa es que ahí está el máximo. Y cuando uno evalúa en pi sobre 2 sobre omega, el b de x exactamente nos da el coseno de pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2 es 0. Y entonces, lo que está diciendo es que los extremos se frena. O sea, no voy a decir que se frena, sino que la velocidad es 0. Porque el que va a decir más que se frena es la aceleración. La aceleración, al tener un seno, sabemos que al igual que acá, vamos a tener un máximo o un mínimo
en realidad vamos a tener el máximo, pero vamos a tener un menos, por lo que la aceleración va a ser negativa. Entonces, lo que ocurre claramente es que entre la posición y la velocidad está desfasado por 90 grados, ¿no? Olvidándonos de este omega, lo que tenemos es eh, que cuando yo evalúe en el máximo me va a dar 0. O sea, va a dar 0, acá va a dar la velocidad. Y bueno, y entonces eso lo que hace es mostrar que hay una relación oscilatoria también entre la posición, la velocidad y eventualmente la aceleración también. Si graficamos la velocidad, lo que vamos a tener es que esto va a bajar, ¿no? Vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo por acá. Y cuando pasa en 0, esto va a ser pi sobre 2, ¿no? Podría poner sobre omega también, si nos olvidamos o no del omega. Y entonces, cuando vuelva a pasar, va a ser 3pi sobre 2 sobre omega. Entonces, cuando llegó al máximo, la velocidad está en 0, o sea que está quieto, y la aceleración está negativa, o sea que se venía frenando, ¿no? Entonces tenemos un desfasaje de 90 grados con respecto a la velocidad y de 180 grados con respecto a, a la aceleración, ¿no? Lo que es lo que hace que tengamos un x de t positivo, un b de x en 0 y el a de x negativo. Supongamos ahora que tenemos una partícula que se mueve en movimiento circular uniforme alrededor del origen. Esto significa que se está moviendo en forma circular con velocidad constante, ¿no? Entonces, para que esto se pueda pasar, bueno, primero vamos a ignorar el eje z, ¿no? Acá tenemos x e y, ¿no? Y acá tenemos x, y x, ¿ok? Y entonces tenemos dos funciones, ¿no? X de t y de t, ¿no? Y esto no es la trayectoria. Y vamos a considerar que la partícula se mueve en sentido antihorario. Y el radio lo llamamos r, el radio de la órbita, digamos. Entonces, vamos a tratar de ver proyectando el movimiento en cada uno de los ejes. Entonces, lo que tenemos es, por ejemplo, si la partícula gira, lo que tenemos es que hay cierto movimiento en X y hay cierto movimiento en Y. ¿Qué estoy diciendo? Que se mueve un poco hacia la izquierda y un poco hacia abajo, ¿no? Puede haber en algún momento infinitesimal acá, por ejemplo, donde ya no se mueva más, ni izquierda ni derecha, y solo se mueve hacia abajo. Luego cuando retome, va a tener velocidades en los dos ejes, hasta tal vez acá donde ya no se mueve ni para arriba ni para abajo y continúa moviéndose hacia la derecha. Entonces, eso lo que nos dice es que, por ejemplo, el X va a oscilar entre menos R y R, ¿no? Y lo mismo va a pasar para el eje Y, ¿no? Y entonces la forma más general para describir el movimiento circular uniforme es de la forma x de t igual r por coseno omega t y y de t igual a r seno omega t. Entonces omega es lo que se suele llamar la frecuencia angular. Se define como la cantidad de radianes, ¿no? Ahora que estamos hablando de círculo, y del ángulo, el número de radianes
que el ángulo, digamos, avanza por cada unidad de tiempo que tomemos. También tiene que ver con cuánto tarda en dar una vuelta, ¿no? Eso es lo que llamamos el periodo, que lo podemos definir como 2pi sobre omega, ¿no? Entonces, como siempre, x de t y de t tienen la información de la velocidad y de la aceleración. Si derivamos, vamos a obtener cómo cambia la velocidad en el eje x y cómo cambia la velocidad en el eje y. Y lo mismo para la aceleración, volviendo a derivar, tenemos cómo cambia la aceleración en el eje x y cómo cambia la aceleración en el eje y. En este caso va a ser menos r omega cuadrado sin omega t. Y bueno, todo tiene que ver entonces con funciones trigonométricas. Bueno, una cosa que podemos ver es algo que Newton se dio cuenta analizando el movimiento de la Luna, que es que la aceleración de una órbita circular es paralela al vector posición, pero con dirección contraria porque hay menos. Por ejemplo, tomemos el tiempo cero, ¿no? Para poner un ejemplo. En tiempo cero, ¿cuánto vale? Vamos a escribirlo acá. ¿Cuánto vale a tiempo cero? Vale x en cero. X en cero vale coseno de cero, vale r. Y en cero, seno de cero, vale cero, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el vector posición en cero vale r0. R en x, 0 en y. Bueno, sería esto, ¿no? Si esto es r y esa altura 0, vale eso. Pregunta, ¿cuánto vale ahora la aceleración? Tenemos que hacer lo mismo, porque esto depende de t y esto también. ¿Cuánto vale a de x en 0? Bueno, esto vuelve a valer 1, pero tenemos un menos r omega cuadrado. ¿Y cuánto vale a de y en 0? Bueno, vale 0. ¿Cuánto es el vector aceleración? En 0 es menos r omega cuadrado 0. ¿Qué significa que sean paralelos? Bueno, que simplemente multiplicando por una constante, que en este caso sería menos omega cuadrado, obtengo el mismo, ¿no? Y son paralelos. Pero tienen dirección distinta, porque el vector apunta hacia el otro lado. Menos r omega cuadrado. Dependiendo de cuánto sea omega, vamos a tener entonces cuánto sería. Sería en la primera coordenada menos r cuadrado, no sé, supongamos que es más grande, pero podría ser más chico dependiendo de cuánto sea omega, y 0, pero tenemos que trasladar, esto es un vector de aceleración de la partícula, y eso lo trasladamos acá. Y eso lo que nos está diciendo es que la aceleración es paralela al vector posición, porque el vector posición podemos tomarlo como que es esto, pero es opuesto, y eso lo que nos está mostrando, ¿no? Es que si sale de acá para allá y apunta hacia adentro, es que la aceleración apunta hacia adentro, o sea, hacia el origen, ¿no? O sea, que cualquier cosa que está en órbita tiene una aceleración que siempre, esto va a pasar siempre, yo lo puse para 0 nada más, pero que siempre apunta hacia adentro. Esto tiene que ver con las fuerzas centrales, ¿no? Algo que se da siempre cuando hay órbitas.